Muy bien. La cita bíblica de esta noche es Mateo 16, 18. Fue el versículo que leímos hace un ratote en la lectura bíblica. Así que repito, la cita, Mateo 16, 18. Y en esta noche vamos a hablar acerca de la iglesia. Cuando hice este sermón, fue un sermón fue un sermón de 12 puntos. Y el pastor me dijo, oye, te pasaste porque pusiste 12 puntos. Es completamente imposible que en una sola sesión o en un solo sermón pretendas ver toda la doctrina de la iglesia. Imposible. Así que por favor, divídenlo. Así que lo vamos a dividir en 3 secciones. Así que el día de hoy solamente van a ser 4 puntos, porque son 12. Entonces 4 por 3 son 12. Digo, para que... Matemáticas. Como dije yo, claro, matemáticas mejor. Ok. Entonces, el tema de esta noche es la iglesia, parte 1. Vamos entonces a ver un poco acerca de la doctrina de la iglesia, o mejor dicho, como eclesiología. Vamos a comenzar con una oración. Gracias, Padre, porque eres bueno para con nosotros. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús, quedas tú en tu gracia y misericordia, que tu Santo Espíritu nos ilumine, haga los corazones sensibles a tu voz y también nos conceda el retener en nuestras mentes, en nuestros corazones, tu palabra, tu mensaje y toda ciencia acerca de tu persona y de tu magnífica obra. Señor mío, aquellos que están en camino, quieras tú traerlos con bien para que puedan siquiera escuchar, alcanzar a oír tu mensaje de esta noche. Y que este mensaje no solamente sea algo teórico, sino algo práctico en nuestras vidas, que atesoremos hacer y poner en práctica para agradar y glorificar tu nombre. Gracias te damos porque eres bueno en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces la cita dice en Mateo 16, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces comenzamos con esta pregunta que es algo retórico. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es? Comenzamos con eso. Vamos a revisar qué nos dice en Hechos 7:38. Acompáñeme por favor a revisar Hechos 7, versículo 38, y nos dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Vamos a empezar definiendo la palabra iglesia. La palabra iglesia en nuestro español así se dice, pero en el griego original es eclesia o eclesía, como le quieran decir. Yo en lo personal, yo no soy griego para pronunciar bien las palabras griegas, así que le voy a decir eclesia. Y a que no le gustó, pues no. Así que eclesia, esa es la palabra griega. Ahora, ¿qué significa la palabra eclesia? Literalmente hablando, significa los llamados afuera. Eso significa, los llamados afuera. ¿Llamados para qué? Para reunirse. ¿Reunirse a dónde? Afuera. Eso es literalmente lo que significa la palabra eclesia, los llamados afuera. Ahora, en términos sencillos que luego se han estado adaptando en los diccionarios, lo han definido como una asamblea, como una reunión o una congregación de personas. Pero no necesariamente una iglesia o eclesia se refiere a algo religioso. Por ejemplo, en los mercados tenemos un montón, o en los tianguis tenemos un montón de gente que está reunida. ¿Reunida para qué? Para vender. ¿Qué van a vender? Frutas, verduras, ropa, tecnología robada, lo que sea, pero están vendiendo. Origitianguis, como diría Eliezer. Se reúne la gente allí. Eso es una iglesia. Es una reunión de gente que está reunida para hacer algo. O también podemos decir, cuando hacemos una fiesta, cuando cumple años una persona, se reúne la gente. Eso es una eclesia, porque la gente se está reuniendo, es una congregación de personas. Entonces, la palabra eclesia, generalmente hablando, no significa o no se aterriza algo religioso, solamente significa una congregación de personas. Sin embargo, Cristo lo está utilizando en un término espiritual
y que es muy importante que analicemos a qué se refiere con esa iglesia que él iba a comenzar, o que mejor dicho comenzó y que ya hizo y que sigue vigente actualmente hablando. Entonces, en términos sencillos, ¿qué es la iglesia? Es una congregación o reunión de personas. Punto. Entonces la pregunta correcta no es ¿qué es la iglesia?, sino que la pregunta correcta es ¿quién es la iglesia? Esa es la pregunta correcta. ¿Quién es la iglesia? No qué, sino quién. Entonces vamos a analizar varios versículos, así que ténganme paciencia, y si alguien no logra alcanzar mi velocidad, o si alguien más rápido que yo, pues bueno, qué bueno, gracias a Dios, que por lo menos tengan dominio en cuanto a búsqueda de versículos bíblicos. Así que vamos a buscar primeramente en Romanos 12:5. Romanos 12:5 dice la siguiente forma: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces, como respuesta a esta pregunta de quién es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Como primero es el cuerpo de Cristo. Vamos a revisar otro versículo, Efesios 5:24. Efesios 5:24 y 25 dice: así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y nos brincamos al versículo 29 que dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. En contexto con estas citas o estos versículos de Efesios, está hablando Pablo acerca de los deberes conyugales del esposo y la esposa y viceversa. Entonces, si hace una comparación metafórica, entonces quiere decir de forma implícita que la iglesia es esposa de Cristo. Entonces tenemos como primero que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Como segundo, la iglesia es la esposa de Cristo. Así que vamos bien. Vamos a la siguiente cita. Un poquito atrás, Efesios 2:19. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los cielos, de los santos, y miembros de la familia de Dios. Entonces, como tercero tenemos que la iglesia, ¿quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, la familia de Dios. Eso tenemos aquí en la cita bíblica, está tan claro. Entonces tenemos entonces que es la familia de Dios. Vamos a leer ahora Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Primera de Pedro 2:10, y nos dice la siguiente: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces tenemos, ¿quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo, esposa de Cristo, familia de Dios, y aquí nos está diciendo que somos pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Bellísimo. Vamos a buscar otro. Ahora, a continuación, el que vamos a leer a continuación, necesito que pongan mucha atención, porque hay mucho debate y mucha confusión por parte de los carismáticos. Así que lo voy a explicar muy bien en este punto para que se entienda mejor. Entonces vamos a Romanos 2:28. Romanos 2:28 y 29 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y vamos a complementarlo con Romanos 9, del 6 a 8. Si ven que se me sale como que el acento yucateco, nada más tengan paciencia. Romanos 9, del 6 al 8, dice la siguiente forma. Me brinqué a Corintios. Romanos 9, del 6 al 8. Perdón, que estoy medio ciego.
Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Explico esta parte. Otro nombre que se le da a la iglesia, además de cuerpo de Cristo, esposa de Cristo, familia de Dios y pueblo de Dios, es la Israel espiritual. No lo dice de forma literal así, pero bajo esos textos que dice aquí en el que acabamos de leer, que es más claro, está diciendo no porque no todo el que desciende de Abraham quiere decir que es israelita, o no todo el que es circuncidado quiere decir que es judío. Las cosas son del espíritu, espiritualmente hablando. Nosotros, la iglesia, somos la Israel espiritual. Ahora, aclaro y quiero aclarar algo muy importante. El hecho de que nosotros seamos la Israel espiritual, eso de ninguna manera significa que todas las promesas y que todo lo que Dios le prometió a la Israel física le corresponde a la iglesia. No, de ninguna manera. Es completamente diferente y ajena. Somos la iglesia, somos algo completamente nuevo. Se menciona que en Romanos estaba el olivo y que luego nosotros fuimos injertados. Nosotros provenimos de otro lado, no somos lo original. Dios le prometió y hizo promesas, hizo un pacto con el pueblo original. Entonces, el hecho de que nosotros seamos la Israel espiritual es el Israel que Dios esperaba que hiciera el pueblo de Israel terrenalmente hablando, físicamente hablando. Sin embargo, Israel no lo hizo así. Israel lo arruinó, hizo las cosas mal y ahora ha sido completamente reemplazada. Pero ojo, el hecho de que yo diga que Israel ha sido reemplazada, no me refiero de ninguna manera que Dios ya terminó con Israel. No me refiero a eso. Israel se encuentra actualmente en pausa. A lo que me refiero a que Israel fue sustituida o reemplazada, se refiere en cuanto a su ministerio o en cuanto a su misión. Israel tenía como ministerio y como misión anunciar las buenas nuevas a los gentiles y al mundo entero, cosa que Israel, físicamente hablando, no lo hizo. Entonces, cuando llega Cristo, los israelitas, los judíos, rechazan total y completamente a su Mesías, al Cristo, y entonces se enfoca en hacer algo nuevo, la iglesia. Entonces nosotros, la iglesia, somos la Israel espiritual. Y recalco, el que seamos Israel espiritual de ninguna manera significa que nosotros también nos corresponde las promesas del Israel física. No nos corresponde. Somos completamente diferentes. Totalmente. Así que no vayamos a mezclar cosas que nada que ver. Lo recalco y aguas con eso. Porque eso es un debate o que una mala interpretación, mejor dicho, que tienen los carismáticos. Que dicen, gloria al Señor, entonces, si soy la Israel espiritual, entonces eso significa que me corresponde también las promesas de la Israel física y por lo tanto Dios está obligado a darme riquezas porque Dios le prometió a Israel riquezas. No, de ninguna manera. Así que, cuidado, mucho ojo. Si alguien te enseña algo diferente de lo que está diciéndose aquí en la Biblia, mucho ojo, corre, huye y ve y se lo cuentas a quien más confianza le tengas. Así que, mucho cuidado con esto. Entonces, nosotros, o mejor dicho, ¿quién es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, familia de Dios, el pueblo de Dios y la Israel espiritual. Vamos a buscar otro. Hebreos 12:23, por favor. Hebreos 12:23 y dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, ¿quién es la iglesia también? La congregación de los primogénitos. Ahora,
¿Por qué razón se llama congregación de los primogénitos? Explico. Cuando Cristo muere por nosotros y nos hace sus hijos, de hecho lo dice Juan, qué maravilla es el hecho de que ahora Dios nos hace sus hijos. Vean con cuán amor tan grande, dice Juan, que somos ahora hechos hijos de Dios. Y no solamente somos hechos hijos de Dios, somos adoptados. Ahora, esa palabra adoptado mayormente se utiliza lo que viene siendo en la cultura romana. Y quien comenzó a utilizar primeramente esta palabra de adopción fue Pablo. Ahora, ¿qué se refiere con esta adopción? Esta adopción se refiere a que si bien no eras mi hijo, pero cuando yo te ingreso a la familia, ya eres mi hijo y por lo tanto también gozas de los privilegios que tiene un hijo legítimo. Y también nos posiciona como primogénitos. Bellísimo. Por eso la Biblia menciona que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¡Qué bellísimo! Que Cristo, además de ser nuestro Salvador, es nuestro hermano mayor y también somos con Él herederos y coherederos con Él. Precioso. Entonces, por eso mismo se menciona que somos la congregación de los primogénitos. Bellísimo y hermoso. Entonces, ¿quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo, esposa de Cristo, familia de Dios, pueblo de Dios, la Israel espiritual y la congregación de los primogénitos. Ahora vamos a leer 1 de Pedro 2.5. 1 de Pedro 2.5. Y dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿quién es la iglesia? También es la casa espiritual. ¡Wow! Vamos a buscar otro. 1 de Corintios 3.17. 1 Corintios 3.17. Y dice de la siguiente forma, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, ¿qué otro nombre tiene la iglesia? El templo de Dios. Fíjense que hasta ahorita hemos dicho 8 nombres acerca o con respecto a la iglesia. Vamos a buscar otro. 1 de Timoteo 3.15. 1 de Timoteo 3.15. Y dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte de la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿qué otro nombre tiene la iglesia? O mejor dicho, ¿quién es la iglesia? Es la columna y baluarte de la verdad. ¡Qué hermoso! Último nombre, porque hay un montón de nombres acerca de la iglesia, pero hoy me quise lucir y quise poner 10, para que conozcan 10 nombres. Así que vamos a buscar Efesios 2.2. Efesios 2.2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. 2.22. Por eso decía que algo estaba mal. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ¿quién es la iglesia también? La morada del Espíritu Santo. Entonces ya vimos 10 nombres acerca de quién es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo, es la familia de Dios, es el pueblo de Dios, la Israel espiritual, la congregación de los primogénitos, la casa espiritual, el templo de Dios, columna y baluarte de la verdad y morada del Espíritu Santo. ¡Qué impresionante! Y se pueden sacar más nombres, solamente escogí 10, así que pues ya conocen un poquito más acerca de los nombres o diversos nombres que también tiene la iglesia. Tercera pregunta, ¿cuándo surgió la iglesia? ¿Cuándo surgió?
Y aquí es donde también hay esa famosa mala interpretación por parte de los carismáticos. ¿Por qué motivo? Los carismáticos, inclusive hasta dentro de nuestra misma denominación que es bautista, hay gente que afirma y que defiende a escudo y espada que la iglesia existe dentro del Antiguo Testamento. Y eso es completamente falso. Incluso, no sé si han puesto atención cuando la gente dice la iglesia neotestamentaria. Cuando la gente dice la palabra iglesia neotestamentaria, eso a mí me está afirmando implícitamente que existe una iglesia veterotestamentaria. Es decir, una iglesia del Nuevo Testamento y una iglesia del Antiguo Testamento respectivamente. Sin embargo, eso es completamente falso. La iglesia es total y completamente neotestamentaria. Entonces, el que una persona diga iglesia neotestamentaria es un tremendo pleonasmo. Es como que yo diga sube arriba o baja abajo. Es completamente un pleonasmo. Porque la iglesia comenzó solamente en el Nuevo Testamento, no existe el Antiguo Testamento. Ahora, la razón por la cual la gente defiende y dice que la iglesia sí existe en el Antiguo Testamento se debe por la versión de la Biblia llamada la Septuaginta o la versión de los 70. Esa versión llamada Septuaginta o la versión de los 70, recuerden que esa versión es el hebreo del Antiguo Testamento traducido al griego. Es la versión que utilizaron Jesús y los apóstoles en el tiempo del primer siglo. Entonces, obviamente, como está en griego el Antiguo Testamento, es obvio que en algún momento del Antiguo Testamento va a aparecer la palabra eclesia. Es lógico, porque está en griego. Entonces, cuando la gente, los estudiosos dicen, aquí está la iglesia, está en el Antiguo Testamento, entonces sí existe la iglesia del Antiguo Testamento. Incluso han hecho alegorías completamente fuera de contexto, como cuando dicen, no, ese cantar de los cantares se refiere a la iglesia y a Cristo, y nada que ver. La iglesia era completamente un misterio. Los profetas del Antiguo Testamento veían la primera y segunda venida de Cristo, pero nunca vieron y nunca supieron el intervalo que hay de la primera y segunda venida. Por ejemplo, este ejemplo lo dice mucho Jonathan cuando explica la parte de doctrinas en cuanto a revelación. Él dice, supongamos que este sillón es un monte y supongamos que este otro sillón es otro monte. Entonces yo no puedo ver lo que hay en las faldas de los montes. No puedo ver qué hay abajo. Los profetas estaban arriba de este primer monte que decían, esta es la primera venida de Cristo. Y este otro monte es, esta es la segunda venida de Cristo. Pero ellos no veían el intervalo o el inter que estaba entre las dos venidas. Y muchas veces había esa confusión dentro de los profetas diciendo que, bueno, no dentro de los profetas, sino que dentro de los escritos, mejor dicho, de los profetas, que cuando uno está leyendo dice, bueno, primero menciona que vino o que llega y que luego ya llegó y que luego ya puso un reino. Pero ¿en qué momento lo puso? Y hay esas confusiones. ¿Por qué? Porque no se ve y no se muestra de ninguna manera ese inter entre las dos venidas. Pero sí se pone distinción entre la primera venida y la segunda venida. Es solamente leer con mucho cuidado y con mucha atención. Vamos a reforzar esto con pasajes bíblicos para que no digan que es puro cuento mío. Vámonos a Efesios 3, versículo 3 al 6. Dice, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En esta sección, el último versículo que dice cuerpo se refiere a la iglesia.
Y Pablo hace énfasis 3 veces diciendo misterio, misterio y misterio. El hecho de que un judío o un hebreo haga mucha énfasis en una sola palabra significa que pongas atención. Eso significa. Entonces pon atención porque es misterio, repito, misterio, y por supuesto es un misterio, dice Pablo. La iglesia es un misterio, mejor dicho, era un misterio, porque se le fue revelado a los apóstoles. Entonces la iglesia no existe y no está en el Antiguo Testamento. Podrá estar la palabra en griega, pero el que está la palabra en griega no significa que la nueva creación o la nueva institución de Cristo esté en el Antiguo Testamento. No está. Por supuesto, podemos ver ciertas comparaciones o ciertos cuadros, pero no hay ninguna tipología. Y para empezar, la tipología o la palabra tipología como tal significa que es como una representación de un patrón de algo. Si lo quieren revisar etimológicamente hablando en un diccionario, es una representación de un patrón de algo. Y la iglesia no aparece tipológicamente en nada. Cristo está tipificado en muchas partes del Antiguo Testamento, mayormente en el tabernáculo. Así que no existe la iglesia en el Antiguo Testamento. Otra cita que podemos leer, vámonos a Colosenses. Colosenses 1:24. Colosenses 1:24 al 29 dice de la siguiente forma: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ojo con esa parte, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y seguimos leyendo: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para la cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces la iglesia está tan claro tanto en Efesios como en Colosenses que era completamente un misterio de las edades, completamente. Así que repito, recalco, la iglesia no está ni existía en el Antiguo Testamento. Así que el hecho de decir iglesia neotestamentaria es completamente un pleonasmo. Solamente decimos iglesia y punto. Muy bien. Ahora, la iglesia. Ya vimos que la iglesia no surgió en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuándo surgió? Bien, en nuestra cita que leímos de Mateo 16-18, Jesucristo hizo la mención. Solamente hizo la mención, pero no comenzó ahí. Solamente mencionó que Él comenzaría la iglesia, pero no dijo cuándo. Ahora, la iglesia comenzó en el día de Pentecostés. Vamos a leer Hechos 2:1-4. Hechos 2:1-4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En ese preciso momento fue cuando comenzó la iglesia. Se ha enseñado y se ha dicho que los únicos a quienes se les ha prometido la morada del Espíritu Santo es a la iglesia. Solamente a la iglesia se le ha prometido la morada o el sello del Espíritu Santo. Los santos del Antiguo Testamento no tenían ese enorme privilegio que la iglesia tiene actualmente. El Espíritu Santo iba y venía, y también se posaba tanto sobre justos
come sobre los injustos. Por ejemplo, se posaba el Espíritu Santo sobre David, que era un justo y era alguien redimido del Antiguo Testamento. Pero también se posaba sobre ¿cómo se llama ese rey? El malo, Saúl. Sobre Saúl. Y Saúl no era para nada salvo. Era completamente carnal. Era completamente pagano. Hasta consultó a una medium. Pero el hecho de que no sea salvo, eso no impide de ninguna manera que el Espíritu entre y salga. Dios puede hacer su voluntad como quiera. Entonces, la iglesia comenzó en el día de Pentecostés, porque solamente la iglesia es quien tiene ese privilegio y ese honor de tener al Espíritu Santo como morada en nuestra vida. Es el sello de garantía de que nosotros pertenecemos a Cristo y somos de Cristo y estamos en Cristo. Así que no se les olvide. Esa dicha tenemos, que no tienen los santos del Antiguo Testamento. No lo tienen. La iglesia comenzó primero con judíos. Hay gente que dice, no, fue la iglesia católica. Me perdonas, hermano, pero no es así. La iglesia católica comenzó mucho tiempo después, ahí con Constantino. La iglesia comenzó primero solamente conformado por judíos. Posteriormente ya se comenzó a estarse integrando los gentiles. Y se dice, al menos bajo el estudio de Hechos, que el primer gentil que llegó a ser parte de la iglesia y que tuvo la morada del Espíritu Santo fue Cornelio. Vamos a leer Efesios 2:15. Efesios 2:15, de aquí que aparezca en la Biblia. Hey. Okay. Efesios 2:15 dice, pero si... Acá está. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. A eso se refiere que en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, hay tanto judíos como gentiles y ya no existe esa distinción, ya no existe esa enemistad y se ha roto esa barrera que había entre esas dos razas. Somos un solo cuerpo en Cristo. Punto. Por último, vamos a ver quién es el que manda. ¿Quién es el que manda en la iglesia? Vamos a revisar. Vamos a Efesios 5:23, ahí mismo en esa epístola. 5:23 y dice de la siguiente forma. ¿Sí estoy bien? Sí. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, ¿quién es el que manda sobre la iglesia? Cristo. Eso de que te digan, no, el pastor, el ungido del Señor es el que manda a la iglesia. Falso, falso. El pastor es tanto miembro como oveja. Por supuesto, el pastor cumple una función en la iglesia, una función que el mismo Cristo le dio a los pastores. Pero eso lo vamos a ver más adelante, no es el punto. Para que luego se explique qué diferencia hay de obispo, de pastor y anciano y cuáles son sus funciones de cada uno de esos tres, para que se entienda, pero eso lo veremos después. Pero por lo pronto, quien es el que manda en la iglesia, ese es Cristo. Cristo es el que manda, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, vamos a leer qué nos dice Efesios 1:22 en esa misma epístola. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Muy bien, entonces, universalmente hablando, Cristo es la cabeza de la iglesia. Terrenalmente hablando, la iglesia, el grupo, el conjunto, es el que tiene la autoridad terrenalmente hablando, unánimes.
Porque hay también varios tipos de autoridades. Está la autoridad episcopal, congregacional y presbiteriana. Y episcopal es de ancianos, así lo voy a decir, de ancianos, porque no me acuerdo el término, y congregacional. ¿Cuál es la autoridad episcopal? Donde solamente una persona es el que manda, y el que más usualmente lo vemos es en la Iglesia Católica, donde es el Papa, el manda más, el patrón, el jefe, el chief, y él es el que rige y manda sobre todo porque él es el soberano, y no es así. También tenemos la parte de conjunto de ancianos, donde se hace solamente los que son maduros y son los únicos y nadie más quienes pueden tomar control de la iglesia. Y está la congregacional, que en este caso es Efesios 1:22, donde toda la iglesia, escúchenlo bien, toda la iglesia es quien toma decisiones y tiene la autoridad. No olvidando que Cristo es nuestra cabeza. Cristo como nuestra cabeza, nosotros nos regimos nosotros hacemos la voluntad y pensamiento de Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Y como miembros de su cuerpo, somos sus instrumentos de Cristo. Repito, Cristo como cabeza de la iglesia, nosotros hacemos la voluntad y pensamiento de Cristo Jesús. Y como cuerpo de Cristo, nosotros somos instrumentos de Cristo, por el cual Cristo trabaja por medio de nosotros y a través de nosotros. ¿Cuándo han visto que la mano le dé la orden a la cabeza? Es la cabeza quien da la orden a la mano. Si yo muevo la mano es porque mi cabeza está emitiendo la señal de que, hey, muévete, y lo estoy moviendo. Así nosotros, la iglesia, con respecto a Cristo. Pero para tomar decisiones es la iglesia. Por supuesto, bajo voluntad y pensamiento de Cristo. No olvidemos eso. Hasta aquí lo vamos a dejar y espero que hayan aprendido un poquito más acerca de la doctrina de eclesiología, que es hermosa, fascinante, y tenemos esa dicha realmente de ser parte de la iglesia de Cristo Jesús. Recuerden, somos su cuerpo, somos su pueblo, somos la esposa, somos sus hijos, somos nueva criatura. Tenemos esa dicha de tener el Espíritu Santo como morada en nosotros, porque es sello de garantía de que le pertenecemos. No olvide eso. Sintámonos dichosos y gozosos de que somos parte de la iglesia, que somos la iglesia. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque eres bueno para con nosotros. Gracias por este conocimiento que nos permites aprender acerca de tu iglesia, Señor mío, aquella esposa que es tuya y que tú has instituido, este pueblo que es nuevo completamente y que tenemos también una misión de anunciar las buenas nuevas y las virtudes de aquel que nos salvó y que murió por nosotros. Gracias porque eres bueno, en Cristo Jesús te doy muchas gracias, Padre mío. Amén.